Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Oh, bendito sea su nombre, bendito sea el Señor. La verdad que espero que sean más y más, le ruego al Señor que estén escuchando Radio C4 y estudiando con nosotros el libro de los Hechos y en realidad todo el resto de la programación, y que pueda haber allí una revolución fuerte del Espíritu Santo ahí en cada vida, en cada alma, en cada corazón, porque el Espíritu Santo, la Biblia lo llama también, entre tantos de sus nombres, el Espíritu de vida. Aleluya, el Espíritu de verdad. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en lo que es la salvación, el nuevo nacimiento, tú recibes el Espíritu de vida y el Espíritu de verdad. Él te guía y te lleva, te conduce a toda verdad. Y esta verdad es la cruz del Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Es el fundamento, es el cimiento, es la base. Y encima de ese cimiento, esa base que es la cruz de Jesús, es que entonces edificamos, como por eso Pablo dice, tengan cuidado de cómo sobreedifican, porque el fundamento es Jesucristo. Y al decir que es Jesucristo se refiere a Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el fundamento. Entonces, todo lo que ustedes enseñan y hacen tienen que estar sobre ese fundamento que es la cruz del Señor Jesucristo. O sea, si están enseñando sobre las relaciones matrimoniales, sobre la cruz de Cristo, es decir, la base, la fuente de toda ayuda, de todo poder, de toda gracia, es la cruz de Cristo. Si están enseñando sobre el bautismo con el Espíritu Santo, entender que viene gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Si se está hablando sobre sanidad divina, ¿amén?, entonces también está fundamentado en la cruz. Toda enseñanza de la palabra del Señor, todo comienza y todo está centralizado, debe estar en la cruz del Señor Jesucristo. ¿Amén? Porque si no está en la cruz, automáticamente va a estar en el ser humano. O va a ser la cruz de Jesús, o va a ser el esfuerzo propio. Va a ser por intervención humana, por mano humana. Va a ser por mandamientos de hombres, va a ser por obras. Y sabemos que por las obras no podemos nosotros recibir nada de parte del Señor, y el Señor no puede recibir nada, no acepta, no reconoce. Podamos hacer las campañas más grandes, podamos hacer los eventos más grandes, pero si el fundamento no es la cruz del Señor Jesucristo, y muchos pueden decir, no, sí, es la cruz, pero si no se está entendiendo lo que eso significa, es decir, que todas las cosas que nosotros recibimos, las recibimos todas de parte de Dios, y vienen de parte de Dios por el medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, que la cruz de Cristo es el medio por el cual nosotros recibimos todas las cosas de parte de nuestro Señor. Amén. Y el Espíritu Santo es el que supervisa y administra todo esto, quien requiere exclusiva, única, simple, completa, total fe en Jesucristo y la cruz. Es decir, Jesucristo y su obra, no desprender el sacrificio de Cristo de Cristo. No decir, bueno, si yo creo en Jesús, y nos olvidamos que Él murió, nos olvidamos de su sangre, no prestamos atención a ese sacrificio. Porque eso fue lo que hizo Caín, presentándole al Señor y ofreciéndole
algo de su propia mano, de su propia invención, de su propio esfuerzo, algo que se veía muy lindo y muy arreglado, muy adornado en ese altar. Sin embargo, el Señor no lo recibió. ¿Por qué? Porque no había sangre. Y sin sangre no puede haber remisión de pecados. Sin sangre nosotros no podemos ir al Padre y pedirle perdón y confesar nuestros pecados. Si nosotros no tenemos la fe en la cruz de Cristo, si nosotros no entendemos el sacrificio de Cristo, entonces, ¿cómo vamos a poder recibir perdón de pecados? ¿Cómo vamos a poder recibir algo de parte del Señor? Si pensamos que es todo por nuestras obras y por nuestro propio esfuerzo, pensamos que es por nuestros propios méritos que el Señor nos bendice, que el Señor nos perdona, que el Señor nos... ¿verdad? Pensamos que es por algo que yo hice. Oiga, porque esta es la situación, este es el problema, lo fue siempre y sigue siéndolo. Pensamos que esto que yo estoy haciendo, sea lo que sea, y aquello otro que no estoy haciendo, es lo que me da méritos con Dios. ¿Es cierto esto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Medite un momento. ¿En dónde está puesta la fe suya? Está pensando, porque yo hago tal cosa y yo hago tal otra, yo sirvo en esta área, La fe puesta en nosotros mismos, quienes estamos haciendo estas tan grandes obras delante del Señor, a diferencia de otros que no la hacen, por supuesto, ¿no? Y de esta manera pensamos que ya hemos ganado algo con Dios. Y el Señor no reconoce absolutamente nada de estas ofrendas, de este sacrificio, de estas obras, porque no están cimentadas en la cruz del Señor Jesucristo, sino que están cimentadas en nosotros, en una fe, una confianza, una dependencia en nosotros mismos haciendo estas cosas. Amén. Tenemos que estar, ahí es una línea fina, hermanos, una línea fina, en el que el creyente se vuelve religioso, que pasa de una confianza en Cristo Jesús solamente a una confianza en Él mismo. Una línea fina. Entonces ya no, las cosas no se hacen con gozo, ¿verdad? Con esa pasión, ahora las cosas se hacen por ritual. Todo es un mero rito religioso. Ir a la iglesia, hacer tal actividad, volver, luego... No hay verdadera fe, no hay gozo en hacer estas cosas. Se hacen por hacer, porque se supone que hay que hacerlas, porque los demás tienen que ver que yo las estoy haciendo. Y la fe puesta en uno mismo. Tremendo. Ahora, en el libro de los Hechos, es la iglesia primitiva, esta iglesia inicial, esta iglesia de estos 100 años, gloria sea el nombre, la iglesia apostólica, dirigida por aquellos apóstoles de Cristo hasta el último de ellos que se fuera con el Señor, como lo fue Juan. Luego continúa lo que sería la era de los mártires, la iglesia mártir, aquellos muriendo por la causa de Cristo Jesús. Empezamos a leer ayer en capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, y vamos a continuar hoy a partir del versículo 4 con ahora esta nueva dispensación, esta llegada, que es la llegada del Espíritu Santo, en una dimensión total y completamente diferente a la que era conocida hasta ese entonces. Hasta ese entonces, el Espíritu Santo era conocido, por supuesto, que el Espíritu Santo es Dios en espíritu, pero el Espíritu Santo, debido a que la deuda por el pecado no había sido pagada, aunque ya para este tiempo había sido pagada ya en la cruz por el Señor Jesucristo. Cristo pasó 40 días después de su resurrección, ascendió a los cielos, el Señor les dijo, no se muevan de aquí, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Muy bien. Pero antes de esto, todavía el Espíritu Santo
esperando a que la deuda del pecado fuera pagada, no podía entrar, morar, vivir, residir en los corazones y vidas de los creyentes. El Señor Jesús oró por sus discípulos antes y dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló, gloria a Dios, sobre ellos. Recibieron el Espíritu Santo, pero aún no esta manifestación del Espíritu Santo. Es una llenura total, una llenura completa. Amén. En la que el Espíritu Santo tiene total acceso al creyente, el creyente tiene total acceso al Espíritu Santo, o por lo menos el potencial está allí. Amén. Eso lo que necesitamos es que ese potencial se encuentre allí, en el que podamos nosotros disponer de toda la ayuda, toda la cooperación, todo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esto. O sea, nosotros necesitamos imperiosamente todo lo que tiene el Espíritu Santo para darnos. ¿No le parece? Por eso no podemos prescindir y decir, bueno, yo tengo esto, pero el bautismo con el Espíritu Santo, tal vez para algunos sí lo necesiten, pero yo no lo necesito, así estoy bien. A ver, no entiendo a alguien que pueda pensar así. Sin embargo, hay muchos que piensan así. Bueno, será bueno para ellos. Bueno, será necesario para algunos, pero no para mí. Porque yo ya estoy lleno con el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo mora en tu vida y en tu corazón, claro, si tú has recibido a Cristo. Pero tú necesitas esa investidura de poder de lo alto. Necesitas esta experiencia de Pentecostés. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Y vamos a ver a través de los pasajes en la que yo no te voy a poder convencer. Solamente el Espíritu Santo va a poder convencerte si aún no has recibido de la necesidad de recibir, de ser lleno del Espíritu Santo. Es una puerta de poder y es algo tan necesario para el creyente, en el que si nosotros no vivimos una vida y no estamos llenos con el Espíritu Santo, que la evidencia física inicial es hablar en otras lenguas, pero no se enfoquen en las lenguas, enfóquense en el Espíritu Santo. Lo que estamos buscando, lo que estamos necesitando es el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, que se manifiesta en otras lenguas inicialmente. Eso es un hecho, es una realidad. La pueden negar, la pueden obviar, la pueden ignorar, pero es una realidad de todas maneras. Pero no es la única. Hay otras tras esta manifestación física inicial. Hay muchas otras manifestaciones. Hay iluminación, hay sabiduría, hay poder, hay gracia, hay mucho más. Hay una vida de oración más intensa, un amor mayor por las Escrituras, una revelación mayor por también la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Hay múltiples llenuras del Espíritu Santo. Después, por supuesto que es nuestra responsabilidad seguir viviendo una vida llena del Espíritu Santo, buscando, amando la dirección y la guía del Señor en todas las cosas. Una cosa también es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser dirigido por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y entonces también vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, porque hay mucho creyente que habla en lenguas, sin embargo no están viviendo una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo, sino que siguen viviendo en la carne, siguen siendo dirigidos por la carne. Y esa no es la voluntad del Señor. O sea, el recibir el bautismo con el Espíritu Santo no significa que resuelve todo tipo de problemas. No tiene nada que ver con eso. Sino que recibimos poder de lo alto para servir al Señor, para hacer la obra de Dios. Ahora somos una amenaza para el enemigo. Amén. Pero la fe de ese creyente debe seguir manteniéndose en la cruz del Señor Jesucristo y no en uno mismo. Ay, ahora tengo el poder y ahora entonces yo puedo. No, sigue siendo la cruz de Cristo el poder
El poder está en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo, Él transporta ese poder a mi vida diariamente para servir al Señor, para seguir haciendo su obra. Dice así el versículo 4 del capítulo 1, y estando juntos, ¿no?, unánimes, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis de mí. ¿Ah? Esto es entonces estas palabras que les había dicho el Señor. Aquí Lucas relatando, esto es lo que dijo el Señor. Se refiere al momento cuando el Señor Jesús subió de regreso al Padre. Imagínense que estas fueron las últimas palabras que el Señor les dijo. Son importantes, ¿no le parece? Las últimas palabras que el Señor les da, y el versículo que sigue, ¿no?, antes de su ascensión. El Señor ascendiendo y diciéndoles esto, ¿no? ¿Ah? No se muevan de Jerusalén, quédense ahí hasta recibir la promesa del Padre. Estaban todos juntos, ya viendo al Señor ascendiendo a los cielos, siendo recibido. Se le apareció a más de 500, posiblemente allí. Les ordenó, les dio un comando, no una sugerencia. Quédense aquí en Jerusalén. Porque ahí el lugar del templo donde el Espíritu Santo descendería, que seguramente no fue en el aposento alto, sino que habrá sido en la corte del templo, donde los discípulos de Cristo se reunían así diariamente a buscar al Señor, a orar por esta promesa, esperando este momento. No sabían qué es lo que sería la promesa. ¿Qué será la promesa? ¿En qué consistirá la promesa del Espíritu Santo? No, ellos no sabían. El Señor no les dijo, bueno, van a estar juntos y de repente van a oír un viento recio que sopla y entonces y van a ver lenguas como de fuego y ustedes van a empezar a hablar. No. El Señor no les explicó en qué consistiría la promesa del Padre. Amén. Ellos solamente tenían que seguir este mandato. Juntos, buscando, esperando, con expectativa. Amén. Imagínense, se juntaban a orar y decir, ay, tal vez ahora sea lo que sea. Nos daremos cuenta, pensarían, ¿no? ¿Será que nos daremos cuenta cuando esta promesa llegue? ¿Cómo será la promesa? ¿Qué sentiremos en ese momento? O sea, ellos seguramente estarían hablando acerca de estas cosas. ¿Cuántos días más? El Señor dijo que no muchos días más, no muchos días más recibiríamos la promesa. Ay, yo no siento nada, tú no, todavía no sentí nada. Ah, ¿será que no lo recibí yo? No, todavía no. Se darían cuenta. Quiero que sepas que cuando tú recibes el bautismo con el Espíritu Santo, tú te das cuenta. Nadie te tiene que venir a decir, mira que ahora sí estás lleno con el Espíritu. No. Nadie tiene que venir a informarte, a avisarte. Tú sabes que tú estás lleno con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Has hablado en otras lenguas, sabes que el Espíritu de Dios vino sobre tu vida. Comienza a fluir allí esas lenguas como de fuego, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Comienza a fluir como un río, porque de tu interior correrán como ríos de agua de vida. Aleluya. Tú sabes que están corriendo estos ríos. A veces le pregunto, ¿y recibiste? No sé. No, ¿cómo que no sé? Y creo que sí, ¿cómo que creo que sí? O es sí o es no. ¿Ah? Aquí los discípulos estaban juntos cuando recibieron, no les quedó duda alguna que habían recibido. No había duda. Ellos mismos estaban seguros que habían recibido. Que lo que sea que tenían que recibir, que no sabían cómo iba a venir ni qué iba a ser, ellos tuvieron la certeza que lo recibieron. Y además también pudieron verlo en otros. ¿Ok? Y no solamente que se dieron cuenta ellos mismos, que se dieron cuenta y tuvieron certeza
de los unos a los otros que habían recibido, sino que también los que estaban fuera, es decir, gentiles, otros pueblos, otras naciones, otras personas que estaban allí, inconversos, incrédulos, paganos, también se dieron cuenta. No que se dieran cuenta que habían recibido el Espíritu Santo, porque no sabrían de qué se trata eso, pero sí habían ellos notado que algo había sucedido, que algo completamente diferente, algo extraño, algo aconteció. Pudieron notarlo, gloria a Dios. Cuando tú estás lleno con el Espíritu Santo, tú lo sabes, la iglesia también lo ve, amén. Los del mundo también ven que hay algo diferente, no saben identificar qué es porque no conocen nada del Espíritu, pero saben identificar que hay algo especial, una luz, bueno, como en la terminología que ellos lo pongan, pero saben que hay algo. ¿Y sabes quién también se entera que tú has recibido el bautismo con el Espíritu Santo? El diablo mismo. El Satanás y los espíritus de demonios también se dan cuenta si un creyente está lleno con el Espíritu Santo. Con lo cual también quisiera decir que lamentablemente, tristemente, Satanás pasa por al lado de un cristiano ni se entera que es cristiano. No, es como que no tiene evidencia alguna que es un creyente. No es ninguna amenaza para el diablo. La mayoría de los creyentes hoy. Porque se ven, porque hicieron una gran campaña, el enemigo está... No, el enemigo no se le mueve ni un pelo, hermano. Así nomás le digo. No se le mueve ni un pelo. Por más gran concierto que se haga, y sacan chispas de fuego y todo, un concierto que va a haber ahora pronto aquí. Un concierto místico, un concierto mundano, eso es lo que es. Todo lo que se ve allí es todo completamente y totalmente sacado del mundo. Con luces, con el apagón, con chispas de fuego, con todas estas cosas. Con la música, el estilo, el ritmo, todo es del mundo, el espíritu del mundo está ahí. Y después dicen, cómo se sintió la presencia del Espíritu Santo, la unción que hubo. No era unción, hermano, eran luces de colores y eran chispas de fuego, que sacan así y salen ahí. Y a eso le llaman el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo aquí descendió sobre ellos. Y ellos supieron que era el Espíritu. No hubo confusión. Sí fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ni se apareció por el concierto, ni se apareció por la conferencia, ni se apareció por la campaña. Y quieren reemplazar al Espíritu Santo con efectos. No me sale esto. Con este tipo de efectos así modernos, tecnológicos, etc. Con efectos especiales, eso quise decir. Miren si van a reemplazar al Espíritu Santo con efectos especiales, con explosión, con fuego, con luces. Y los demonios muertos de miedo con eso. Oh, bendito sea el nombre. ¡Qué ignorancia! Puedan tener muy buena intención. Puedan cantar canciones de Jesús aún. Pero el movimiento, el espíritu es místico, es religioso, tremendamente religioso, y también es del mundo. Entonces vemos aquí en este versículo 4, tan conocido por todos, estando juntos, les mandó que no se fuesen. ¿Por qué? El Espíritu Santo descendería. La promesa del Padre. Hoy en día no tenemos que estar esperando nada. Bueno, quédate ahí ayunando 3 días esperando la promesa. No. Hay iglesias que para que pueda recibir el creyente el bautismo con el Espíritu Santo tiene que pasar 21 días de ayuno, tiene que consagrarse así y asá, tiene que... una serie
de cosas para realizar. No, el creyente puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El único requisito es haber nacido de nuevo. Y luego es pedir y creer. Eso es lo único que requiere. Amén. Dice el versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. En pocos días más ya van a recibir. Antes recibieron el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Simbolizaba el mejor bautismo que los creyentes podían recibir en ese entonces, antes del bautismo, del bautismo con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sin embargo, hoy en día todavía se hace mayor énfasis al bautismo en agua que el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ay, lloran los creyentes porque pasó uno por las aguas y tal vez se mojó nada más porque lo hizo como ritual. ¿Cuántos han pasado acá? Pasaron, se mojaron y siguieron de largo al mundo. Es la verdad. El bautismo con el Espíritu Santo hace un cambio en la vida del creyente, que si el creyente se mantiene con la fe en la cruz de Jesús, amén, y se mantiene en la palabra, en las Escrituras, se empieza a desarrollar una vida de poder, de gracia, de fruto producido por el Espíritu, que, como decía antes, es notable a todos. Amén. Entonces ahora dice, más vosotros seréis bautizados. No dijo, bueno, ustedes, algunos sí y otros no. ¿Cuántos son? Y como 120. Bueno, a ver, los que hagan tal ayuno, eso sí, y los que no, no. O algunas personas, o los que pertenezcan a tal denominación serán bautizados. No. Seréis, punto. ¿Quiénes? Todos. ¿Para quiénes será? Para todos. Diga ahí, todos. Ven. Para todos. El Señor no da ninguna indicación de que para algunos. No, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esto es algo que debe ser creído, hermanos. Entonces los que se habían juntado les preguntaron diciendo, acá salen con una pregunta totalmente fuera de foco. Los discípulos de Cristo, esto aparentemente da los detalles de la última reunión antes de la ascensión, ¿no? Ellos le preguntan al Señor. El Señor Jesús les está hablando acerca del bautismo con el Espíritu Santo y ellos preguntan, ay Señor, ¿será ahora que vas a restituir el reino? ¿Restituirás el reino a Israel ahora en este tiempo? No recibieron en sí una respuesta específica, sino fue a través de una enseñanza que el Señor le daría a Pablo y Pablo le daría a la iglesia en Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. La segunda venida de Cristo. Decía, bueno, es ahora que empieza el reino. ¿Cuándo empieza el reino? ¿Ya? Como muchos están, el reino ahora, dicen. Todavía no estaba por empezar el reino en ese entonces y todavía después de unos 2000 años no comenzó la era del reino. Por eso para aquellos que dicen el reino, la vida del reino, la mentalidad del reino, esto con el reino no empezó, hermanos. El reino es en la vida y es en el corazón. No comenzó la era del reino. ¿Y sí, qué es el reino? Y la salvación, eso es lo que es. El Señor Jesucristo viniendo como un hombre, la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión, la intercesión. Eso es lo que es el reino. Algo espiritual. Será literal, sí, en la segunda venida de Cristo. Es ahora que restaurarás el reino a Israel, Señor. Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén. Pero el plan de Dios no falló. El hombre falló, Dios no falló. El plan fue demorado, pero será realizado total y completamente en el reino venidero.
Ellos todavía no tenían entendimiento de los tiempos. Decían, bueno, es ahora. No tenían entendimiento. Todavía faltaba, por ejemplo, entender la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Sabían de que habría una resurrección, pero hay muchos detalles que todavía no conocían. Estas cosas fueron reveladas por el Señor, las cuales fueron escritas, por supuesto, y mayormente a través de Pablo. Entonces les dice, y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las razones o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. El Maestro les dice que no es un asunto de los seguidores de Cristo ocuparse en saber esta información, sino más bien ocuparse en tanto que yo vengo. Es decir, ocúpense en ganar almas para Cristo, ocúpense en la viña del Señor. El Señor le dice, ustedes no necesitan saber qué fecha, qué día. La verdad, ninguno la sabe. Nosotros no la sabemos. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Exactamente la segunda venida de Cristo. Sabemos que luego de esos 7 años de la gran tribulación viene el Señor Jesucristo por segunda vez, pero nosotros no tenemos exactamente esos tiempos, esas horas, día. Mas recibiréis. Ahí quiero que ustedes vean cómo el Señor Jesús los quita en este momento de esa, porque es decir, no es que ellos no necesitaban esta revelación acerca del arrebatamiento, segunda venida de Cristo. Esta revelación les fue dada, claro que les fue dada. El Señor le dio a Pablo, el Señor le dio a Pedro, el Señor le dio a Juan las profecías futuras, todo este orden de eventos futuros. Claro que sí, tuvieron este conocimiento, pero el Señor les estaba trayendo de vuelta a una necesidad inmediata. Es decir, si ustedes no reciben el bautismo con el Espíritu Santo, si no están llenos del Espíritu Santo, menos van a poder entender todas las demás cosas que necesito enseñarles, hablarles y hacer a través de ustedes. Por eso vemos que le hacen esta pregunta, ¿no? Se salen un poco ahí del tema de lo que el Señor estaba diciéndoles, como muchos hacen. Ay, recibiste el bautismo con el Espíritu y te sacan otro tema, no como que no entienden y no quieren hablar del tema. Evaden el tema. El Señor trae nuevamente el tema. Mas recibiréis poder. O sea, ustedes ahora no necesitan preocuparse a ver de los tiempos y de saber esta situación. Mas recibiréis poder. El Señor quería darles poder. Poder para obrar milagros. Poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Este poder es un poder que está inherente en el Espíritu Santo y únicamente en su dominio. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor está diciendo, sin el bautismo con el Espíritu Santo, ustedes no van a poder conocerme de la manera que necesitan conocerme. Sin el bautismo con el Espíritu Santo, no podemos conocer a Jesús como debiéramos, porque es el Espíritu Santo que necesita tener este alcance en nuestras vidas completo, esta inmersión, es decir, sumergidos en el Espíritu Santo, para poder conocer a Cristo y a su obra como debemos conocerla. Vamos a una pausa y volvemos en un momento. En soledad, ignorando que Dios
está contigo. Ya no quieres seguir más, porque no has recibido lo que has pedido. Tienes que entender, el tiempo del Señor no es tu mismo tiempo. Confía en Él y verás, su mano se moverá. Si Él envió a su Hijo, como lo que buscas no te lo dará. Su mano se moverá, descansa y comprenderás que hay momentos que el tiempo, hermano, es extenso, pero no con el Señor tienes que saber esperar. ¡Hey! Y tú deleítate en Él, y Él te concederá lo que estás pidiendo. Y Él probará de ti. Si confianza en Él aún sigues teniendo, tienes que entender, el tiempo del Señor no es tu mismo tiempo. Confía en Él y verás, su mano se moverá. Si Él envió a su Hijo, como lo que buscas no te lo dará. Su mano se moverá, descansa y comprenderás que hay momentos que el tiempo, hermano, es extenso, pero no con el Señor tienes que saber esperar. Se moverá, si Él envió a su Hijo, como lo que buscas no te lo dará. Su mano se moverá, descansa y comprenderás que hay momentos que el tiempo, hermano, es extenso, pero no con el Señor tienes que saber esperar. Confía en Él y verás, su mano se moverá. No te lo dará, su mano se moverá, descansa y comprenderás que hay momentos que el tiempo, hermano, es extenso, pero no con el Señor tienes que saber esperar. Tienes que saber esperar. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos aquí en Libre al Fin, estudiando el libro de Hechos capítulo 1. Más recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, primero, ¿verdad? Porque el ministerio del Señor Jesucristo se desarrolló mayormente allí en Jerusalén. Y entonces de Jerusalén llegaría a todas partes de la tierra. Y así ha sido. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque la obra del Señor tiene este alcance mundial. Dice, y habiendo dicho estas cosas, estas fueron las últimas instrucciones del Señor Jesús a sus seguidores, viéndolo ellos, fue alzado. Se refiere a que Él sube delante de la vista de ellos, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Esto representa la gloria de Dios que envolvió al Señor Jesucristo cuando ascendía esta nube, que pudo ser la misma presencia poderosa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. La Shekinah de Dios. Entonces el Señor Jesucristo asciende.
Y estando con los ojos puestos en el cielo, amén. Me gusta esta frase porque allí es como debe tener los ojos puestos el creyente, ojos puestos en el cielo. Amén. No tenían los ojos puestos, dice, estaban mirando el árbol. No, estaban mirando para el suelo. No, estaban mirando celular. No, tampoco. Dice, estando con los ojos puestos en el cielo, mientras que Él se iba, mientras que el Señor Jesús ascendía. He aquí, 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Estos 2 hombres eran en realidad 2 ángeles. Recuerde que habían 2 hombres, ángeles, en la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan? 2 ángeles allí. 2 ángeles en la tumba, sentados uno a cada lado, en cada extremo de donde había sido puesto el cuerpo del Señor, en esa tumba. 2 ángeles en la resurrección y vemos 2 ángeles en la ascensión. Y entonces con vestiduras blancas dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Le dice. No significa que solamente las personas que estaban ahí eran todos varones o eran todos hombres, sino que es una manera de decir, incluir, ¿no? Varones galileos, pero también habían mujeres, por supuesto. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, se está refiriendo a este mismo cuerpo físico, este mismo cuerpo humano con el cual ustedes lo están viendo, con esas marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Asimismo Él volverá, lo cual estaba hablando de ese lugar. En este mismo monte, en el monte de los olivos, donde le vieron irse, también asimismo Él volverá. Gloria sea su nombre. Él volverá. Y cuando Él toque otra vez, sus pies toquen nuevamente el monte de los olivos, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿A qué se refería ese evento en particular? El arrebatamiento no, se refería a la segunda venida de Cristo. Amén. Veamos por favor esta diferencia allí. Versículo 12 dice, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama de los Olivos, en el lugar de la ascensión, es decir, ellos salieron de ese lugar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, o sea, más o menos a media milla. Y entrados, subieron al aposento alto, probablemente la misma habitación donde ellos comieron la Pascua con Cristo, donde moraban Pedro y Santiago, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Este Judas también se llama Lebeo y Tadeo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿no? Esto era ahora esta preparación para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Estaban todos los discípulos de Cristo y también estaban perseverando, dice, unánimes en oración y en ruego, que expone la manera como se condujeron estas reuniones. Ellos estaban reuniendo, todos los días tenían reuniones, seguramente pasaban muchas horas juntos en estas reuniones. Eran cultos, eran reuniones de oración y de ruego, porque había una gran expectativa acerca de esta promesa del Padre que estarían recibiendo en unos pocos días. Estaban allí las mujeres. María, la madre de Jesús, tiene que ver con las mujeres que siguieron al Señor Jesucristo desde Galilea. Dice el 15, y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, representa a Pedro tomando el liderazgo, la delantera, lo cual el Señor ya le había dado, y por supuesto algo que era característico en él. Dijo, y era el número de los nombres como de 120 en número.
En esencia es el comienzo de la iglesia. La iglesia no comenzó con todos los miles y todos aquellos que fueron sanados, tocados, libertados por el Señor Jesucristo durante todo ese periodo de 3 años y medio de ministerio de Él en la tierra. Debieron ser muchos más, ¿no le parece a usted? Debieron ser, pero grandes multitudes, porque recuerden que al principio del ministerio del Señor Jesucristo habla de multitudes que le seguían. Las multitudes empezaron a enflaquecerse, a ser menos y menos. Y aquí, en este comienzo de la iglesia, con unos 120, pudo haber sido alrededor de 120. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor no necesita muchos para hacer su obra, pero sí necesita que esos estén total y completamente consagrados a Él. Dice, Pedro se levanta dentro de ese grupo y dice, varones hermanos. Eso también me hace recordar algo ahora. Le vieron al Señor Jesús más de 500, resucitado. Y aquí vemos en este comienzo de la iglesia unos 120. Qué interesante, ¿eh? Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y recibió parte en este ministerio. Quiere decir que él era uno de los apóstoles y escogido por el Señor. Este, pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose, reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. O sea, está hablando Pedro aquí del suicidio de Judas Iscariote. Aquí Pedro está hablando que Judas fue escogido por el Señor Jesús. Claro que sí. Y el Señor Jesús también le dio poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Fue escogido por el Señor como uno de los apóstoles. Pero cuando dice adquirió un campo del salario de su iniquidad, se refiere a los fariseos que tomaron el dinero manchado con la sangre de Judas y compraron su lugar de entierro. Está esto en Mateo 27, 6 al 8. Y colgándose, ¿no? Dice, se reventó por medio, etc. Se suicidó. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén. Todo el mundo se dio a conocer este hecho tan terrible, que uno de los seguidores del Señor Jesús comete suicidio. De tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre, también conocido como el campo del alfarero. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Esto está indicando el nombre de Judas que estaba en el libro de la vida, pero fue borrado debido a su pecado. Algunos digan, no, nunca fue salvo. Bueno, la indicación es que fue escogido por el Señor Jesús. El Señor no pudo darle poder a uno para ir y orar por los enfermos, predicar el evangelio, echar fuera demonios. Si fuera un incrédulo. No, él creyó, pero lamentablemente el amor por el mundo, por las cosas del mundo, hizo que se apartara. Entonces, por eso dice aquí el texto, y no haya quien more en ella, dice luego, tome otro su lugar, tome otro su obispado, o tome otro su apostolado. Esto es lo que dicen las Escrituras en los Salmos. Los Salmos ya, estamos hablando de profecías de cientos de años atrás, ya del rey David, diciendo qué es lo que acontecería. En cuanto a esto, ya la palabra había hablado que Judas, ¿verdad?, se quitaría la vida y que otro tome su lugar. Otro debía reemplazar a Judas. Conviene, pues, dice Pedro, que de estos hombres, o sea, de los hombres que están allí dentro de los 120, aquellos que son hombres,
Dice, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, posiblemente se está refiriendo a los 70. Recuerden los 70 que el Señor Jesús envió para orar por los enfermos, echar fuera demonios y predicar el Evangelio. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, quiso decir Pedro, algunos de todos estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo, que se han consagrado, que han permanecido, ¿verdad?, en el camino, desde aquel inicio hasta hoy. Dentro de alguno de esos, que uno dice, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, es decir, también testigo de la resurrección de Cristo. Aprendemos de esto que la resurrección de Cristo de entre los muertos es una doctrina cardinal del Evangelio. Y entonces, ¿qué hacen? Dice, señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos presentarían a estos dos al Señor para su selección. Dice, y orando, ¿no? Oiga, no dice, bueno, por medio de la denominación, del concilio, del pastor presidente, del supervisor de distrito, quién sabe a dónde, del apóstol fulanito de tal. No, dice, y orando. ¿Ah? Así es que se busca la voluntad del Señor, muestra su dependencia completa en el Señor, para recibir la dirección, para recibir la ayuda de Él. Dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. ¿Amén? Son propuestos estos dos hermanos, que son hermanos de testimonio, son hermanos llenos del Espíritu Santo, son hermanos que aman al Señor, son hermanos que buscan. Y esto es lo que debemos buscar para aquellos que van a estar haciendo la obra del Señor y el Señor escogiendo y el Señor dirigiendo, buscando en oración estas cosas. No fue por una votación, no fue porque se reunieron en un congreso y allí se nominaron apóstoles nuevos y profetas nuevos. Y aquí vemos cómo muestra el deseo de ellos, de que fuera el Señor quien eligiera. Dice, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Es decir, para irse a su lugar se refiere, fue llevado al infierno. Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado. Ministerio y apostolado, el fundamento de la iglesia. La iglesia debe continuar con la doctrina de los apóstoles. Nos dice claramente que Judas una vez conoció al Señor, porque si no, ¿cómo pudo haberse caído? Dice, no, porque se cayó, dice. Cayó por transgresión. Cayó de la gracia de Dios. ¿Cómo va a caer si nunca la había alcanzado? Él la había alcanzado, pero cayó. Por su obstinación, por su confianza en él mismo, tristemente fue conducido al infierno. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí dice que echaron suertes, y esto es algo en referencia a Deuteronomio 33, 8 al 10, Números 27, 21. Y esto sería algo parecido al Urim y al Tumim. No aparece esto ya después, porque recuerden que todavía no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Todavía eso no sucedió, todavía no empezamos capítulo 2. Después del capítulo 2, ya la guía y la dirección está en la vida de cada creyente, el Espíritu Santo dirigiendo. Pero aquí esto fue algo parecido al antiguo Urim y Tumim, con que los discípulos estaban familiarizados y por lo cual el Señor en tiempos del Antiguo Testamento dio dirección a su pueblo. Cuando un rey, cuando por ejemplo David necesitaba saber qué hacemos, peleamos o no peleamos, subimos o bajamos, iban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote
tenía el pectoral y dentro del pectoral se cree serían como unos bolsillos con unas piedrecitas. Se cree que sería esto, conocido como el Urim y el Tumim, en el que sacando una de estas daría indicación acerca de sí o no, respuesta a la pregunta que aquel rey o profeta le harían al Señor en cuanto a qué dirección tomar. Así que sería algo así, lo podemos explicar un poco más en el próximo programa. Y dice, y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles, que indica que él había sido la elección de Dios para tomar el lugar de Judas Iscariote. Eso es todo por hoy, queridos hermanos. Vamos a continuar entonces en el próximo programa, ya comenzando con el capítulo 2 de Hechos, el bautismo con el Espíritu Santo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in this city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this so homesick before. I see the bright lights shine. Now it's just about home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this so homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home Well, it's time, just about home time. and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Come on and sing the song.